Bienvenidas y bienvenidos a otro encuentro de RUN. Como siempre, un gusto tenerlos del otro lado. Y bienvenida también Mariana, como siempre, a compartir este espacio tan lindo que semana a semana vamos armando. Así es. ¿Cómo estás, Luis? Bueno, Muy por bien. supuesto, bienvenidas y bienvenidas a toda la audiencia de RUN. Una semana con mucho calor, ¿eh? Vos estás contento, imagino, porque sos de otoño, pero bueno, no importa, llegó el calor. Llegó para quedarse. Sí. No me salgas a buscar porque me encontrás. Así que bueno, además hay muchos jóvenes en el estudio, así que sabés que ahí me siento cómodo. Exacto. ¿Sí? Vamos a ir rápidamente a la apertura mejor porque hoy tenemos un programa muy completo. Muy bien, comenzamos este primer bloque de RUN en este momento en presencia de dos jóvenes estudiantes de la Escuela Técnica número 5 de la especialidad Multimedios que, bueno, están llevando hace unos días prácticas profesionalizantes y antes que nada vamos a darle la bienvenida, vamos a saludarlas. ¿Cómo estás, Noa? ¿Cómo estás, Maitena? Hola. ¿Cómo andan? ¿Es primera vez en cámara? Sí, primera vez en cámara. Bueno, muy bien. En realidad, lo que nosotros queríamos saber, ustedes están llevando hace un tiempo las prácticas profesionalizantes y bueno, queríamos saber cuáles son esas prácticas y cómo es que han elegido las diferentes prácticas que llevan adelante. Bueno, para arrancar, arrancamos con las prácticas a principio de año. Es una materia como cualquier otra, entonces medio como que vamos eligiendo y a su vez no tanto porque no siempre tenemos todas las oportunidades de hacer cualquier tipo de prácticas. Hicimos un poco de lo que es trabajo en diario, hicimos un diario digital, o sea que escribíamos las notas, subíamos todo el archivo a lo que es una página web. Ahora arrancamos con hacer un programa de radio en la radio El Muro, que producimos todos nosotros y bueno, estamos haciendo prácticas acá en Abra, no sé. Claro, sí, también vinimos a Abra y estuvimos en un rodaje de Abra. ¿Cómo se sintieron? ¿En el rodaje? En el rodaje. ¿Cómo lo viven? O bueno, las visitas acá al estudio. Bueno, ¿cómo lo viven? Y también cómo es que eligen Multimedios. Primero, el rodaje de Abra fue genial. Me encantó. Tipo, a mí me encanta mucho lo audiovisual y el rodaje a mí me encantó y la pasé re bien. Y después, ¿cómo elegimos Multimedios? Yo creo que Multimedios te elige a vos. Tipo, vos sabés que ahí es tu lugar. Medio como que nos pasó, por ejemplo, Noa se había cambiado justo de escuela y ya la habíamos tenido con nosotros los años anteriores. Y cuando estábamos todos eligiendo Multimedios, algunos turismo, que es la otra orientación de la escuela, todos dijimos, no, tiene que venir con nosotros a Multimedios, porque era como algo que iba con su personalidad y con las cosas que ella hacía. Se cambió de escuela y a los 2 o 3 meses volvió a nosotros como a incorporarse a Multimedio como nosotros habíamos pensado. Nada, medio como que uno va sabiendo que es su lugar de Multimedia. Te sentís identificado con la orientación y te metes ahí por gusto y por pasión a lo que estamos haciendo ahí, ¿no? Chicas, estamos viendo algunas imágenes de producciones que ustedes han llevado a cabo. No sé si quieren contarnos un poco esa experiencia y bueno, cómo lo han trabajado. Ese corto que vemos ahí es un corto que hicimos en el 2020, en pandemia. Sí, bastante complicado, pero salió adelante. Y nada, fue un corto hecho para Jóvenes y Memoria. Chapa. Está muy bien. Eso, bueno, recién hablabas de la pandemia, ¿no? Todo el Sí. año pasado estuvieron con clases virtuales, imagino, y las prácticas eran muy complejas. Bueno, pero de todas maneras, por lo que veo, han podido trabajar con todos los protocolos. Sí, fue realmente difícil porque es difícil encontrarte con todos tus compañeros y los profesores en las plataformas. Pero sí se logró. La verdad que lo logramos y nos quedamos muy contentos. Algo que fue medio complicado y estuvo bueno también verlo desde otro lado es que los profesores delegaron mucho. Por ejemplo, con la profesora que estábamos haciendo este proyecto para Chapadmalal, no nos pudimos cruzar en todo el año para hacer las grabaciones. Estas grabaciones las organizamos nosotros medio por fuera de lo que fue el horario escolar, con todos los protocolos igualmente, porque estábamos a mitad de pandemia, pero no teníamos un profesor atrás que nos fuera diciendo, bueno, el plano está bien, está bien lo que están haciendo, cambien esto del guión porque estamos viendo que no funciona en la grabación, porque por ahí vos guionás algo y llegás el momento y no te queda como estabas planeando.
Entonces medio como que pudieron delegar mucho y nosotros tuvimos esa oportunidad de enfrentarnos realmente a lo que es trabajar en un producto audiovisual sin alguien que te esté apoyando atrás constantemente y diciéndote si estás bien por ahí o no. Fue como que la única oportunidad que teníamos de corroborar que lo que habíamos hecho estaba bien fue por Zoom o enviándole lo que ya habíamos grabado para ver si faltaba hacer algo más. Las miro y son un poco el futuro, ¿no? Un poco no, en realidad son el futuro. ¿Se imaginan, bueno, cuando terminen de estudiar, cuál es la especialidad que más les gusta dentro del rubro multimedia? ¿Dónde se ven trabajando? ¿O dónde les gustaría? Y a mí me gusta mucho realización audiovisual. Mm. Yo quiero estudiar eso. Si tengo que estudiar algo, me gustaría estudiar eso, la verdad. Y nada, ¿vos qué querés? Lo mío puede ser orientado a esto. A mí la verdad me gusta mucho trabajar en lo que es preproducción o esa parte previa a lo que es grabar y demás. O estar grabando, pero estar llevando cosas o manejando las cámaras. Por ahí no tanto en lo que es postproducción, que es lo que hace más Noah. Pero prefiero seguir la carrera de comunicación social. Comunicación social. Claro, tiene que ver, pero por ahí no tanto con lo que es la práctica multimedial. Chicas, muchísimas gracias por su visita y bueno, seguramente si les gusta tanto, están invitadas para que vengan al estudio cuando quieran. Muchas gracias. Muy bien, continuamos ahora. Soy con Luis, que tenemos otro entrevistado, otra visita. Seguimos en esta oportunidad también con jóvenes en el estudio, en este caso con Joaquín. ¿Cómo estás, Joaquín? Bienvenido. Muy ¿Sí? Muy buen día. Bueno, muchas gracias. Joaquín, unos referentes de la Federación Universitaria del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Es imposible prescindir de la nota anterior, Joaquín, de escuchar todo lo que nos pasó y les pasó a los jóvenes y a las jóvenes en pandemia. Y también esto de no creer que estuvo focalizado solamente en las personas mayores, sino que atravesó todos los grupos etarios. No, yo creo que la juventud ha sido uno de los sectores más atacados por la pandemia, en el sentido de que todas las actividades que veníamos realizando con tanta energía antes de la pandemia de pronto se desvanecieron en el aire. Todas las clases empezaron a ser virtuales, las fiestas eran a través de vivos de Instagram, entonces dejamos de vivir con tanta energía y dejar de sentir tanta alegría, que es lo que caracteriza el periodo de la juventud. Y seguramente, digamos, uno bien lo planteas vos porque hablas de lo que tiene que ver con la vida plena de la juventud, de lo que es la juventud. Y mucho uno posa la mirada sobre el tema educativo. Claramente recién algunas de las experiencias que contaban en sus trabajos son muy, muy relevantes. Después de 3 cuatrimestres, de 1 año y medio sin volver a la presencialidad, de a poco comienzan a encontrarse con sus compañeras, con sus compañeros. ¿Cómo ha sido el reencuentro? Porque es un reencuentro físico, más allá que virtualmente seguían. ¿Cómo ha sido este reencuentro, Joaquín? Sí, yo creo que el reencuentro es emocionante y el reencuentro, esa posibilidad de volver al aula, incluso por fuera del aula, volver a encontrarse con compañeros a estudiar en espacios, en distintos espacios, es emocionante y da una sensación de volver a que los estudiantes construyamos comunidad, que los estudiantes podamos volver a desarrollar nuestras actividades como lo hacíamos antes, en el sentido más humano de esa actividad del estudiar, de compartir con el otro las ideas, de compartir los distintos resultados. Y yo creo que la virtualidad en ese sentido nos sacó muchas herramientas, nos aisló, justamente esta palabra que se usó en la lucha contra la pandemia, del aislamiento preventivo, nos aisló y nos hizo sentir solos. Entonces volver a estos espacios es clave para mí. Te llevo a tu rol de dirigente, como dirigente de la Federación, y entiende cada uno de los que estamos hoy mirando este proceso de regreso no solamente a la presencialidad, sino a la resolución de muchas de las cuestiones que se tienen que resolver, que son en algunos casos diferentes a las que en marzo de aquel 2020, que hace 1 año atrás y medio, los centros de estudiantes, las agrupaciones estudiantiles tenían como eje de su propuesta. ¿Cómo ves este rearmarse de las agrupaciones que, si bien siguieron funcionando, en verdad también este insumo de los estudiantes que se suman a la nueva vida universitaria son parte de esa construcción? Sí, yo creo que la pandemia irrumpió
y nos quitó la posibilidad de los encuentros presenciales durante 1 año y medio, que ahora la estamos volviendo a retomar, pero también irrumpió y puso en crisis a la universidad en general, y puso en crisis la didáctica de la educación superior en general. Entonces han aparecido nuevas herramientas como la educación asincrónica, que son herramientas que tenemos que empezar a discutir en cómo es el futuro de la educación superior en nuestro país. Yo creo que la pandemia ha dejado esas herramientas que son interesantes para pensarlas en el futuro, pero obviamente siendo imprescindible que los estudiantes estén en las aulas compartiendo con los docentes en la medida de que sea sanitariamente posible, que creo que ese es un proceso que se está dando de la mano del proceso de vacunación. Hoy miraba unos números y acá en Tandil tenemos casi 60% de la población vacunada con segunda dosis, según estadísticas del Ministerio de Salud. Creo que eso es un buen augurio para la vuelta a las aulas posiblemente en el año que viene, y posiblemente la vuelta a transitar espacios comunes de nuestra universidad que son tan identitarios como la biblioteca, el comedor del campus, antes de fin de año en lo posible. ¿Qué percibís entre las distintas alternativas que pueden surgir como planteos? Uno piensa, ¿no? La pandemia atravesó a la sociedad en su conjunto, en muchos casos económicamente, en estos casos emocionalmente. Evidentemente hay cuestiones centrales. ¿Cuáles crees que son los primeros pasos que hay que dar en este regreso, sobre todo pensando en el 2022, que es como uno cree, si sanitariamente es posible, se va a volver a la vida plena? Y los pasos que hay que tomar para mí, primero es la determinación de esa vuelta a la presencialidad, si se define, porque hay muchos estudiantes que se han incorporado a la educación superior en nuestra querida UNICEN, que son, como pasa siempre, de otras ciudades, pero que en caso de que se dicte la presencialidad masiva para el año que viene, se van a tener que empezar a buscar un departamento, una pensión, y sabemos que el mercado inmobiliario en la ciudad de Tandil es complicado para la gente que vive aquí y es complicado para la gente que viene a estudiar. Entonces, eso debe ser uno de los primeros pasos. Y después yo creo que dar las discusiones de los asuntos académicos con toda la comunidad universitaria, con los docentes, con los graduados y sobre todo con los estudiantes, que somos quienes estamos de esa parte del aula, de recibir y construir conocimiento en conjunto a los docentes. Y por otro lado, quería señalar una cuestión que me parece no menor, que es también empezar a tener en cuenta la salud mental de cada uno de nosotras y nosotros, que se vio bastante afectada por la pandemia. Esto del aislamiento, de la soledad, llevó a casos de depresión, de ansiedad. Entonces empezar a nombrar estas cosas, empezar a ponerlas en juego, me parece importante para que se visualicen y se tengan como un problema de la comunidad universitaria. Joaquín, muchas gracias por tu presencia. No, muchas gracias, Luis. Seguimos y en esta oportunidad vamos también a reflotar algunas de las notas importantes que tienen que ver con las noticias, como por ejemplo en este caso que tienen relación con la economía social y solidaria. Mariana. Sí, así es, Luis, porque del 25 al 31 de octubre se lleva la Semana Nacional de la Economía Social y Solidaria, que organiza la Red Universitaria de la Economía Social y Solidaria. Es la 4ª edición, esto se realiza desde el año 2018, donde diferentes universidades de todo el país visibilizan este tema, ¿no? Y lo ponen sobre la mesa para debatir y para seguir profundizando sobre una realidad que nos interesa mucho a todos y a todas. Este año el lema es: defendemos la democracia, los derechos y construimos otra economía. Y como decía, la Facultad de Ciencias Sociales también ha hecho diferentes actividades como mesas de debate, talleres y demás. Así que, bueno, hasta el 31 de octubre vamos a estar compartiendo diferentes actividades. Y recordemos que la Red Universitaria de la Economía Social y Solidaria está integrada por más de
30 universidades nacionales, provinciales y también de diferentes instituciones sociales. Así que, bueno, pueden entrar a la página y ahí verán las actividades que se realizan. Ahora sí vamos a una breve pausa y ya volvemos con más RUN. Y si uno de los temas, sin duda, que se instaló en la agenda hace mucho tiempo y que cada vez, por suerte, me hago cargo de lo que digo, tiene más espacio en los distintos abordajes informativos, de debate, tiene que ver con el agua que consumimos, ¿sí? ¿Qué es este insumo nuestro de cada día en nuestras vidas, pero además también cómo es? ¿Sí? Esto mucho no conocemos, y si conocemos, mucho tiene de leyenda de lo que consumimos o no consumimos, pero hay certezas, hay certidumbre sobre lo que consumimos y por dónde hay que avanzar para mejorar nuestra calidad de vida y nuestra salud. Y por eso está con nosotros, y nos encanta que esté, Rosario, como siempre, acá. Bien, Rosario, ¿cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo Bienvenida, un gusto tenerte Gracias. con nosotros. Bueno, ¿qué agua consumimos, Rosario? ¿Tenemos dimensión del agua que consumimos? Bueno, en primer lugar aclarar que el agua que consumimos es agua subterránea, ¿sí? En la ciudad de Tandil y en muchas ciudades de la provincia de Buenos Aires y del país. No tenemos recursos superficiales en cantidad suficiente como para abastecer a la población con agua de red. Por eso utilizamos agua subterránea, que tiene algunas ventajas respecto al agua superficial. Por ejemplo, el agua subterránea tiene ya una potabilización, se podría decir, desde su naturaleza, porque es agua de lluvia que atraviesa toda una serie de capas, el suelo y después lo que nosotros llamamos zona no saturada, hasta llegar al acuífero, hasta llegar al nivel de agua subterránea, y en ese pasaje muchos de los contaminantes y de las sustancias se van reteniendo y uno podría utilizar el agua subterránea que saca directamente a través de una perforación sin tratamiento previo, siempre y cuando no haya una fuente puntual de contaminación directa a ese pozo. Tiene, digamos, la desventaja de que se requiere energía, se requiere hacer una perforación y se requiere energía para extraerla, digamos, para que llegue a la superficie, pero tiene esta ventaja de naturalmente ser, digamos, agua en condiciones de ser consumida sin tratamiento previo. Obviamente cuando lo que se hace es un servicio de agua de red, sí hay una cloración, porque en lo que es toda la distribución, el pasaje por las cañerías, puede haber una contaminación bacteriológica posterior, entonces sí se hace la cloración, pero no requiere otro tipo de tratamientos. Rosario, tal vez iba a preguntar una novedad, pero me resulta interesante que podamos explicarlo en la pantalla de RUN, en la pantalla de Abra. ¿Por qué en algunas zonas el agua tiene distinto sabor o distinto gusto que en otras? ¿Cuál es la explicación técnica? Bueno, lo primero que hay que decir para entender eso es que el agua que consumimos no es H2O, como la estudiamos claro. en química, digamos, hidrógeno y oxígeno solamente, sino que el agua naturalmente tiene mucho poder de disolución de los materiales por los cuales va circulando. Entonces, el agua subterránea, a medida que va por el suelo, por la zona no saturada, va tomando distintos elementos químicos que están presentes en las rocas, en los sedimentos que atraviesa. Entonces, bueno, dependiendo de la zona, de las características geológicas de la zona, va a ser la formación en los sedimentos o el material rocoso en el que esté ese agua alojada y el material que haya atravesado, y eso le va a dar sus características químicas. Claro, no tiene que ver con el tratamiento del agua es el mismo en todos lados, digamos, tiene que ver con como decís vos, por la En zona. el caso de que estemos hablando de abastecimiento con agua subterránea, sí, porque como decía, el único tratamiento es la cloración. Claro. Dependiendo de la complejidad que tenga la cloración en cada ciudad, vos podés sentir un poco más de gusto a cloro o no. Claro. Que eso tiene que ver con condiciones topográficas. Acá en Tandil, por ejemplo, que tenemos muchas diferencias de nivel topográfico entre una parte de la ciudad y otra. Pero más allá de esa cuestión puntual, después el sabor que vos puedas
pueda decir, yo la siento más salada al agua de Santa Rosa, por ejemplo, por poner un ejemplo puntual, que al agua de Tandil. Bueno, eso se debe a las condiciones naturales de los materiales que atravesó ese agua hasta llegar al acuífero. Y bueno, en realidad puede que el sabor no sea tan agradable, pero no quiere decir que el agua no sea potable. Bueno, acá en Tandil, por ejemplo, mucha gente dice, el agua tiene mucho sarro, y la verdad que el sarro es algo bastante molesto, todos lo sufrimos en la casa con las pavas y demás, pero el sarro que tiene el agua de Tandil es, en realidad técnicamente se llama dureza, son sales de calcio y magnesio que están naturalmente en el agua, que todas las aguas subterráneas lo tienen, las aguas de Tandil lo tienen tal vez en un poco mayor proporción que otras, que en otros lugares, pero está dentro de los parámetros que se deben cumplir, que señala el Código Alimentario Argentino como máximo. O sea que ese sarro que nos resulta muy molesto no produce problemas a la salud. Eso que decís, Rosario, es central porque siempre es casi una leyenda urbana, digamos, ¿no? Y vos estás hablando de como es importante, no tiene que ver con los distintos electrodomésticos que usamos, sino que tiene que ver específicamente con la salud. Y efectivamente el Código de Alimentos Nacional da el agua potable de Tandil como un agua de consumo, sin efectos sobre la salud. Sí. La dureza es uno de los parámetros que el Código Alimentario Argentino, que es la normativa por la que nos regimos en Argentina para saber si el agua que consumimos es adecuada o no, tiene un límite para la dureza y el agua de Tandil está por debajo de ese límite. No sé si has tenido la posibilidad de ver, sí, seguramente sí, información sobre la compra de equipamientos para mejorar en cuanto al nitrato el agua que consumimos en Tandil. ¿Esto tiene que ver con que los pozos tienen una vida útil o tiene que ver con mejorar la calidad que consumimos de agua que consumimos? En realidad tiene que ver con algo un poco más general y común a Latinoamérica, que es cómo pensamos el abastecimiento de agua. Nosotros pensamos el abastecimiento de agua completamente disociado de lo que es el tratamiento posterior de ese agua. Nosotros tenemos que pensar, y yo creo que alguna vez lo charlé con vos, Luis, que de todo el agua que consumimos en un día, o sea, de todo el agua que se consume en cada casa, que en el caso de Tandil son aproximadamente 500 litros por habitante por día. Contá y repetá, ¿cuánto es el promedio, digamos, razonable de consumo por habitante que la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, dice es un número razonable del uso del agua? Para un uso básico de un hogar, entre 200 y 300 litros por habitante por día sería razonable. Nosotros tenemos este promedio de 500 litros por habitante por día porque tenemos un consumo hogareño alto, pero además porque en ese valor no está discriminado lo que es el consumo de industrias y de comercios, que obviamente es mucho mayor que en un hogar. Entonces esto es un promedio. Pero de todas maneras, Tandil, digamos, la población de Tandil tenemos un consumo de agua alto. Hay una concientización, digamos, a nivel mundial del cuidado del agua. O sea, por lo que decís, independientemente de las industrias y como decís, falta aún más profundizar en esa campaña de que tenemos que cuidar el agua, de que no hay que derrochar, porque no es solamente el consumo del agua, digo, cuando uno se ducha, cuando uno, no sé, limpia la cocina, cuando lava el auto. Sí, falta, segura. Sí, en realidad en lo que más falta concientización es un poco en esto que iba del tema del abastecimiento de agua. Cuando uno consume esos 500 litros por día, tiene que pensar que la mayor parte de esos 500 litros, casi todo, digamos, vuelve de alguna manera a la naturaleza. Digamos, ese agua es desechada, porque vos consumís tus 2 litros, algo de esos 2 litros queda, porque otra parte también la excretamos, pero todo el resto, lo que vos usás para lavar los platos, para la descarga del baño, todo el resto de los usos va directamente al desecho y con unas características absolutamente distintas a cómo extrajiste ese agua. Entonces eso tiene que ir a una planta de tratamiento de efluentes cloacales,
Y bueno, hay que pensar que esos sistemas de tratamiento de efluentes cloacales tienen que estar pensados previamente y tienen que funcionar más bien previamente a que se abastezca de agua. La gente cuando pide agua piensa en el abastecimiento de agua, pero no piensa en el desecho posterior. Entonces, vuelvo a tu pregunta, Luis, porque al final no te terminé de contestar. El problema de los nitratos viene justamente de ahí, de que en Tandil, como en muchas otras ciudades de Latinoamérica, se empezó con el abastecimiento de agua y el tema del tratamiento de efluentes se fue retrasando un poco respecto al abastecimiento. Y inclusive hoy en día tenemos un porcentaje mucho más alto de agua de red, digamos de población cubierta con agua de red, respecto a la población que cuenta con red cloacal y que está conectado efectivamente a la cloaca. Entonces, toda esa gente tiene que desechar sus efluentes domiciliarios en pozos ciegos, o bueno, hay otros tipos de tratamiento, pero pozos ciegos hasta hace un par de años es lo más utilizado. Bueno, toda esa materia que se fue degradando, toda esa materia orgánica de los pozos ciegos que se fue degradando, tiene un residuo que son residuos químicos, son cloruros, son nitratos, y justamente estos nitratos son los que han generado que ciertas perforaciones, específicamente las más antiguas, que tiene Obras Sanitarias para el abastecimiento de agua de red, empiecen a tener problemas de nitratos, digamos, empiecen a tener concentraciones de nitratos superiores a lo que uno esperaría naturalmente y a lo que deberían tener. Por eso, bueno, Obras Sanitarias se está llevando ahora adelante un plan para empezar a tratar el agua de esas perforaciones específicamente, de las más antiguas, que son las que están dentro del predio de Obras Sanitarias, del Valle y Moreno, creo que es aproximadamente. Bueno, de ese sector, que son las más complicadas, hace varios años ya que lo que llevan adelante además es mezclar las aguas de perforaciones que tienen niveles más altos de nitratos con otras que tienen más bajos para llegar al agua que se abastece que tenga un nivel adecuado. Pero bueno, de todas maneras siguen teniendo esta complicación de los niveles de nitratos cada vez más altos en estos pozos, y en este momento, ayer justamente me comuniqué con Sebastián Pedro de Obras Sanitarias para ver cómo venía ese tema, y me comentó que justamente hoy venía gente de la empresa que ganó la licitación de la planta de tratamiento para nitratos a bueno, terminar de cerrar, de firmar el contrato para iniciar el tratamiento, que va a ser una planta, van a ser módulos de tratamiento de ósmosis inversa, que es bueno, un sistema de tratamiento más bien físico, digamos, el agua va pasando a presión por ciertas membranas, y eso es lo que retienen los nitratos, y lo van a empezar a implementar en un caudal de 100 metros cúbicos por hora, y posteriormente van a seguir agregando módulos para tener mayor capacidad de tratamiento de otras perforaciones. Rosario, te comprometemos a que nos sigas visitando. Vamos a ir con este tema que nos importa muchísimo y tiene que ver con lo que pensamos para este espacio. Gracias por estos minutos. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Seguimos, y en esta oportunidad te contamos que la Facultad de Agronomía de la sede azul de la Universidad Nacional del Centro está avanzando con la propuesta para los días 4 y 5 de noviembre de lo que es específicamente la posibilidad de esta propuesta para avanzar sobre el compostaje, una de las técnicas muy interesantes que está abordando la facultad en esta producción agroecológica. Así que evidentemente las alternativas siguen en mucho enfocadas con las prioridades de cada unidad académica. Así que reiteramos, 4 y 5 de noviembre, técnica de compostaje, legislación sobre el compostaje, todo lo que tiene que ver con los aprendizajes imprescindibles en la Facultad de Agronomía a través de un formato virtual, y por supuesto en la página de la Facultad de Agronomía podés encontrar información con más detalles para poder participar. Muy bien, ahora sí, Luis, vamos a una mínima pausa y ya continuamos. Me quedé encantado con esto de cómo conocer los gustos del agua. ¿Hiciste un recorrido tomando agua por los barrios? Conozco mucha gente, y no conocía a nadie en mi vida que había salido a tomar agua por los barrios. Todos mis amigos y amigas tomamos agua de la canilla. No consumimos agua mineral. ¿Y van por los barrios tomando agua? Exactamente. Hoy vamos a Movediza, por ejemplo. Exacto. Esa es la idea. Qué bárbaro. Te invito el domingo si querés. Siempre una sorpresa en este programa. Cruzamos la ruta. Nos vemos. Chau, chau.
Tercer y último bloque de RUN y ya como pueden ver en pantalla estamos en presencia de Sofi Chévez. Es un bloque, el último bloque y es un bloque muy cultural, Luis, pero bueno, vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Sofía? Bien, muchísimas gracias. Sí, ahí ya nos estuvimos cruzando un par. No voy a adelantemos adelantar nada, no adelantemos pero nada. Exactamente. Se viene lindo. Hay previa en la antesala de Hay de previa, RUN. sí, se ve que ya está cotizando. Sí, claro. La onda llega sola, ¿viste? No hay que apurarla. Sí. No, bueno, buenísimo, ¿no? Atrae la energía Exactamente. linda y con este Exacto. sol también. Y el calor. Ayuda mucho. El calor, sí. El calor te llama a Todo salir. el mundo, claro, sí, todo Tal el mundo cual. en la Todo a calle. favor. Exactamente. Anoche nadie se quería, contamos que este programa se graba el día anterior a su emisión. Así que el miércoles anoche, después del Tandil Cine, nadie se quería dormir. Era una cosa de Tandil, digamos, y la zona con temperaturas altas. Así que Hermoso. sucede. Sí, sucede y por suerte, porque yo ya estoy harta del frío. Soy team verano. Yo también. Lo sé. No vamos a dejar que Luis Lo opine. dejamos a Luis aparte. No, Tino Otoño, por Dios. Mira, sin palabras. Sofía, hoy vamos a hablar de derechos de autor. Vamos a entrar un poco en ese tema. Sí, estuvimos organizando Entre una otras charla junto a Espacio Niva, la Asociación de Abogados y el municipio de Tandil, ¿no? Desde la universidad obviamente. Un poco también en esta cuestión de que muchas veces nos llegan esas consultas sobre, bueno, la cuestión del derecho de autor, o qué es propiedad intelectual, quién tiene los permisos o la autoría de cada cosa, que es un tema que en realidad está bastante, bueno, vamos todos como formándonos, pero que en general desde las carreras por ahí no es algo que se focaliza, salvo cine, que son como los que tienen todo en regla. Entonces por ahí venían muchas inquietudes de ese estilo. Y ¿Cómo bueno, que tienen todo en regla? ¿Qué quisiste decir? y con porque eso? tienen mucho, incluso en la carrera tienen la parte de formación de Ah, legislación y como que tienen ahí un desarrollo, creo que Mirá. por lo menos de las carreras o de las currículas que Interesante. conozco, bastante interesante. El resto nos vamos haciendo más que nada de la experiencia, como bueno, quiero hacer esta obra y bueno, hay que pedir los derechos, pero bueno, por ahí profundizar un poco en eso. Que también, digo, con esto de compartir a veces los materiales, las creaciones y demás, a veces hay como algunos grises, o trabajamos más desde nuestro propio sentido común y no tanto desde lo que el marco legal establece o determina, que también está bueno, ¿no? Pensando en la profesionalización y en cómo avanzamos un poco como sector, en mejorar las condiciones de laburo, en reconocer el laburo de los demás, y en ese sentido un poco venía esta propuesta, que bueno, obviamente confluyeron los intereses y las intenciones, digamos, de estos espacios, así que hermoso, la verdad. ¿Qué es esta nota, Sofía, que vamos a ver? Vamos a escuchar a Leandro Curfit, que es quien dio la charla, que es es doctor en leyes, él es especialista en derechos de autor, propiedad intelectual, y bueno, fue quien estuvo a cargo de compartirnos un poco de sus conocimientos y de su formación a la comunidad cultural. También había algunos emprendedores de otras áreas, pero principalmente artistas de la ciudad, y que también la transmitimos en Facebook, así que aprovechamos el gancho. Si alguien la quiere ver todavía, puede acceder a la página de Cultura Unicen y ahí está todavía la charla colgada. Está Leandro y lo escuchamos en la primera parte. Bueno, vamos a estar tratando hoy en este teatro cuestiones de la propiedad intelectual en sus dos grandes ramas, el derecho de autor y el derecho de marcas. Por un lado la parte creativa, más artística directamente, cómo proteger las obras, qué cuestiones tienen que ver con el registro, con la difusión, con la publicidad, y por el otro lado respecto a las marcas, que tiene que ver con la parte más comercial del asunto, cómo registrarlas, cuáles son las características, qué protecciones te da el registro. Tocar un poco por arriba estas cuestiones y a través de las preguntas y casos poder ahondar en el tema sin ponernos demasiado técnicos sobre estas cuestiones. Yo creo que, mira, conocer siempre el derecho, conocer cuáles son las normas que nos rigen está bueno. En este caso particular ayuda a profesionalizarse, a direccionar el trabajo, a defenderse de usos indebidos, y ser más consciente de la tarea que uno lleva adelante. En el plano comercial, podés proyectar tu plan de negocios con mayor claridad. En el plano artístico, poder expandir tus obras y que puedas llegar a más personas. Hay mucha gente que
quiere registrar sus obras, no sabe cómo, no sabe en dónde, qué papeleríos, qué se necesita, desde cuándo surge el derecho. Hay cuestiones sobre gente que les usa las obras, o a veces también gente que les pide obras y no saben cómo ceder los derechos, dar licencias. Eso es desde el plano del derecho a autor, desde el tema de marcas. Mucha gente que viene usando marcas durante tiempo nunca las registró y se encuentra que el día que las va a registrar ya fueron registradas por otras personas, o bien tenemos situaciones donde les están usando las marcas y cómo ejercer el derecho para que cese el uso de la marca indebida. Esas son algunas cuestiones como básicas que me pasan más seguido de lo que uno cree. A veces el 80% de las consultas que tengo son cuestiones de no registro a tiempo de la marca. Muy bien, ahí escuchábamos a Leandro. Sí. Esto que decía, ¿no? La importancia de los derechos de autor, esta importante charla, pero también seguíamos conversando porque, bueno, una de las cuestiones que se plantean es si habrá cambios en las leyes de derecho de autor, porque hoy hay mucho material al alcance de todos y todas, ¿no? Sí, todo el tema de lo que es la circulación por internet y por los medios digitales y demás, la verdad que ha cambiado mucho la forma, ¿no?, de producir y de registrar, que también ahí nos llevamos la tarea de poder pensar también en los registros según las distintas disciplinas, que es como otra parte a seguir profundizando, pero sí principalmente qué pasa en esta era del tanto compartir, digamos, a través de internet. Bueno, cómo se preserva también ahí los derechos de cada artista. Vamos a la segunda parte de la nota con Leandro de esta manera. Vamos a intentar hacer un poco de futurología. Yo creo que nos están enseñando cada vez a compartir. Todas las plataformas nos dicen, tiene el botón de compartir. Desde chicos nos dicen que compartir está bueno, pero de pronto en las plataformas compartís algo que no es tuyo y te dicen infracción. Y creo que claramente está habiendo un problema de cambio de paradigma que veremos a dónde nos lleva. Esto de los derechos a veces pasa en qué lugar estamos. Yo creo que los artistas tienen derecho a proteger sus obras, y creo que los usuarios tienen el derecho a usar las obras que están en el acervo cultural de la humanidad. Lo que tenemos que ver es de qué manera esta relación se hace más fluida, probablemente quitando algunos intermediarios para que las dos partes estén satisfechas y puedan satisfacer el mandato de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de todos ser partícipes de la vida cultural de la humanidad. Bueno, Sofía, además hay muchas actividades también que están por delante. Sí, bueno, la más reciente, por lo menos, es el Fondo de Reactivo Cultural, que es un convenio que hicimos con el municipio de La Barría como área de cultura, con la particularidad de que al ser en La Barría quien oficia de anfitriones es la Facultad de Ciencias Sociales a través del Centro Cultural Universitario de allá de La Barría, que en esto que otras veces hemos comentado de los fondos participativos, a concurso, digamos, que hemos generado desde el área, tenemos la fortuna de que, bueno, con el municipio de La Barría hemos podido también avanzar en esta convocatoria, que por ahora tiene fecha de cierre el 5 de noviembre, así que quedan unos días todavía, quizás les extendamos, pero por lo pronto hasta el 5 anotarse, no se dejen estar. Justamente ayer tuvimos una charla sobre, bueno, diseño de proyectos culturales, porque también un poco, como venimos trabajando, la idea además de poder acompañar con políticas públicas, con apoyos económicos, también es poder generar algunas otras herramientas que acompañen el desarrollo de proyectos más allá de estas convocatorias específicas. Así que la invitación a que entren en la página de la Facultad de Ciencias Sociales o de la UNICEN oficial, bueno, el municipio de La Barría también. Ahí están las bases y condiciones, las preguntas frecuentes y, bueno, obviamente el formulario para finalmente inscribirse. Así que la verdad que es una alegría enorme poder ya a esta altura del año estar anunciando otro tipo de estas convocatorias. Es gratificante. Para cerrar, ¿querés que comentemos algunas otras actividades? Sí, se viene anoche los museos, que también, bueno, obviamente estamos cerrando también el Festival de Cine, por ahí para ir más en cronología, con funciones especiales de Niña Mamá, por ahí resaltar esas, Niña Mamá, en la Universidad Barrial, con estudiantes de escuelas secundarias, y en la Unidad Penitenciaria número 7, fueron funciones presenciales muy emocionantes, la verdad, hermoso el intercambio y el debate con
los espectadores. Y también tuvimos una actividad especial con el resto de las unidades penitenciarias donde trabaja el programa de Universidad en Cárceles, con Yo sé lo que envenena, donde también ahí estuvimos acompañando por gente de Cine Inclusión, el proyecto de cine en cárceles del INCA, así que también fueron actividades muy hermosas de esto que ya va terminando, que es el Festival de Cine y que bueno, termina ahora el domingo. Y por otro lado, el sábado, ahí medio pisándose con el Festival de Cine, tenemos la Noche de los Museos, que es una actividad que organiza el municipio de Tandil a través del MUNBAT, pero que tiene la particularidad de sumar en esta oportunidad alrededor de 26 espacios culturales, museos, instituciones educativas, donde como universidad somos parte, con la inauguración, digamos, de la segunda muestra andante, que es Niño es Luz, que el artista es Guillermo Dillon, y que en esta oportunidad nos vamos a estar encontrando 8:30 de la noche del sábado en la Plaza Independencia, en la escuela número 1, donde se van a hacer este videomapping, que es la primera propuesta de esta convocatoria que hemos hecho en conjunto, obviamente la Facultad de Arte, el área de Cultura y ATUMBA, el gremio no docente. Así que hermoso. Mucha actividad. Sí, hermoso, y la verdad que la Noche de los Museos se viene más que cargada y lindo para recorrer. Aprovechemos, Claro, ojalá que esté lindo como estas noches y que Ojalá. nos invite a recorrer la ciudad. Gracias, Ojalá. Sofía. Gracias, Sofía. En realidad te invitamos a que vengas mucho más seguido, todas las veces que puedas. Cuando así quieran. tenemos contento a Luis. Lo mimamos un rato. Exactamente. Muchas gracias. No, a ustedes. Bueno, seguimos en un ratito nada más, en segundos tenemos otro regalo más de los que nos estamos acostumbrando y los estamos acostumbrando mal en el último tiempo con Rufo. Ahora sí, el final de Run, y bueno, ya las pueden ver en pantalla. Ellas son Ro, Sosa y Ayelelas. Che, gurisa, qué gustazo tenerlas. ¿Cómo están? Bien. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por recibirnos. Están como, a ver, les veo, ¿no? Están como cansadas, ¿no? Sí, un día sí, Sí, ¿no? Vienen de nota en nota, pero bueno, me imagino que todo lo que les está pasando es muy lindo. Sí, Sí. realmente. Yo soy re nerviosa igual. Sí, generamos eso nosotros en las Nos entrevistas. generan nervios acá. Pero bueno, estoy un poquito como así. No, pero Te ponemos nerviosos nosotros, pero te ponía No, no, nerviosa general. Marley, por ejemplo. Está muy bien, es una Bueno, pero en buena general es sensación. como- sí, Eso es responsabilidad. Estoy bien igual, estoy bien. pero no, contentos también. Es como están sucediendo un montón de cosas y bueno, hay que hacerse cargo también, ¿no? Así es. Porque hay que ponerle toda la fuerza. Sí, chicas, ustedes cantan hace mucho, digamos, todos los tandilenses sabemos que han pasado por La Voz Argentina, pero trasciende un poco a su carrera, porque son mucho más que La Voz Argentina, pero bueno, habrá sido una gran experiencia para ustedes, ¿no? Sí, ni hablar. Creo que recién cuando nos vimos, yo digo, hace mucho no me veo. O sea, ese video creo que pasó hace 7 meses, 6 meses. Y digo, hace muchísimo que no me veo en la tele o no me veo en esa situación. Y digo, qué locura. Cómo el tiempo pasa también. Y cómo nos sentíamos, ¿no? Porque no es lo mismo hace un par de meses que ahora verse o decir, wow, estuve ahí, mucha gente me vio. Es otra cosa, no sé. Es una locura. Yo estoy como, no lo creo. Sí, fue un antes y un después también. De algo que habíamos planificado quizás hace 2 años atrás, que se dio este año, que también... ¿A qué te referís cuando decís planificar? ¿Estar en La Voz? ¿Tener una proyección nacional? Porque Sí, no, a en veces realidad los como- caminos son, para los artistas en general, son tan diversos y tan fortuitos muchas veces. Era como una cuestión de ver de qué trataba. Claro. En sí no... En 2019 nosotras estábamos también en otra, era, bueno, estudiando, cada una lo suyo, y era como una situación en donde podíamos juntarnos. Era un juego más que nada. Claro. De vivirlo así, de decir, bueno, me voy a presentar un casting. Vamos a ver. Más allá de Lo de este nunca. juego con tan buen resultado, ustedes tuvieron una formación, evidentemente. Sí. No es, digamos, sí, tienen alguna cuestión de base, pero estudiaron, se prepararon, porque eso que uno ve ahí muchas veces, que a mí me encanta poder compartirlo con ustedes, tiene que ver con mucho tiempo de trabajo, de formación, de ensayo, de ir a una fonoaudióloga, de ir a una maestra de música, un docente de música. Digamos, todo eso, digamos, porque eso es un pequeño pedacito de cuántos años. Y nosotras, bueno, fuimos a Polivalente, Claro. también acá es un espacio recontra significativo, Claro, ¿no? En el obvio. arte. Entonces, desde ahí arranca todo. Nosotras hace 3 años que egresamos de ese espacio también. Entonces,
es todo como muy reciente. Y Hay una preparación, pero hay ciertas características, digamos, que se nace. A mí me pasa con las chicas que cuando las escucho cantar, bueno, ahora como chigurizas y la he escuchado mucho a Rosola, tienen como una dulzura, te marcan como una ternura. Con eso nacés. Eso no se prepara. Y no, es difícil. No. Digo, porque si yo me Es quisiera hacerla complicado. suave, igual no, o sea, uno no puede. Hay ciertas características con las que uno nace, ¿no? Sí, eso es real. Lo que nos pasa siempre cuando estamos juntas es una cuestión tan natural, ¿no? De cantar y también de emocionarnos, de ya conectarnos con una mirada, de decir, che, nos está pasando algo. Como también a veces estamos como muy mambiadas y nos enojamos y sabemos que también estamos enojadas y nos pasa algo. Siempre está eso presente. Y creo que también el vínculo de hermanas hace que... Hermanas y mellizas. Sí, también. Mellizas, porque ellas son mellizas, Luis. No sé si sabías. Sí. No, vamos a preguntarle quién nació primero, porque no lo No, saben. no, por favor. No lo saben. No lo aprendimos No todavía. lo aprendieron. Chicas, de cara al futuro, ¿cuáles son los proyectos que vienen? Bueno, sé que ahora las espera una fecha muy importante. Sí, el domingo vamos a estar teloneando a Eruca Sativa, una banda un trío, digamos, que nada, eso es una locura también porque fue todo muy de imprevisto y fue como Ro me dice, Aye, vamos a telonear a las chicas de Eruca Sativa. Y yo me digo como, nah. O sea, y es como decir, hace una semana atrás las estaba escuchando y ahora vamos a telonear. Nah, no, Sí, yo sí. no lo puedo creer. Yo me quedé Planificar choqueada. para ir a ver a la banda y te llega un mensaje, che, nada, ganas. ¿tienen ganas de ¿Qué telonearnos? hacen? ¿Qué hacen el domingo? Claro, ¿qué hacen el domingo? No podíamos creerlo. Entonces, también todo se va conectando. Y a veces uno va buscando las cosas, otras se dan, pero sin forzarlo en sí. Creo. Y esto se dio. Y esto se dio así también. ¿Se van a quedar acá o espontáneo. tienen pensado irse a Buenos Aires? No lo adelantan. Y mis sabemos. ganas sí. Sí, Bueno, voy mis a ganas estar. particularmente están en Sí, otro lado. sí, sí. Pero bueno, también disfrutar lo que está sucediendo acá, que está buenísimo. Y bueno, y en algún momento si se da de moverse, recontra. Así será. Bueno, cuando Sí, llenen sí. un Luna Park, un Rex, acuérdense de nosotros acá. Ojalá. Bueno, que no se olviden. Ojalá. Por supuesto. 2 entradas en el REC no Por te van a favor. dar. Has estado, Pero por has favor. estado en Estábamos casa pidiendo comiendo algo, una unas fila. empanadas más, que no te olvides. Chicas, las escuchamos cantar. Bueno, ¿Les parece bien? muy bien. Bueno, Dale, muchas gracias. vamos. Nosotros nos despedimos Sí, y nos vamos con ellas sí, cantando, totalmente, ¿te parece? dale. Las acompañamos para que se preparen. Me encantó porque vos sabés que yo sé cuando las personas son buenas. Ajá. Porque vos decís que son amigas tuyas. Sí, Si vos decís las personas no son buenas, decís, no, sí las conozco. Exacto. Pero cuando vos decís son amigas porque son buenas. Tenés Exactamente. esta especulación con eso, ¿no? Con el afecto. Exactamente. Pero bueno, están aquí. las con vamos a nosotras. escuchar. Cosas que nunca te dije llegaron tan tarde a mi boca que ya no podían curar. Quedaron atrapadas en mi lengua debajo del paladar. Despierto cada día con su sabor. Si es dulce o es amargo, ¿qué más da? No sé si es oro lo que hay en mi mano o tabaco de liar. Las cosas que nunca te dije son tan pegadizas que ya no las dejo de tararear. Las tragaperras de los buenos bares nunca me dejan ganar. Los cuentos de hadas siempre acaban bien, pero hoy la magia está en el hospital. Y no recuerdo en qué escalón dejaste tu zapato de cristal. Ha de saber que mañana, cuando los kilómetros se acaben y te tenga junto a mí,
y el aire que ahora guardo en el pulmón despoje a mi garganta de sollí. No volveré a ensayar frente al espejo lo que tenga que decir. El tiempo ha pasado y estar a tu lado a través del teclado es lo más parecido a no estar. Te veo en la pantalla y con los dedos toco peca de cristal. Y he descubierto que ya no hay café. Ay, que hoy consiga hacerme despertar del sueño que empezamos una noche en la barra de ese bar. Ha de saber que mañana cuando los kilómetros se acaben y te tengas junto a mí, y el aire que ahora guardo en el pulmón, ay, despoje a mi garganta de sollí. No volveré a ensayar frente al espejo lo que tenga que decir. No volveré a ensayar frente al espejo lo que tenga que decir. No volveré a ensayar frente al espejo lo que tenga que decir.